identificamos por el oxidrilo, ¿sí? OH, o también llamado hidroxilo, ¿verdad? Siempre cuando un compuesto alinfático de cadena abierta o aromático de cadena cerrada, ¿sí? Esta función al momento que está en esta cadena, en una cadena, como indiqué, alinfática o cadena abierta o aromática o cadena cerrada, siempre el nombre de estos compuestos van a terminar en ol, ¿sí? En ol. Estamos según la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Y además, cuando se repite, en este caso, el alcohol o también llamado el compuesto OH o hidroxilo, sí, cuando se repite varias veces, tenemos que utilizar prefijos. Obviamente, cuando nosotros hacíamos con respecto a los elementos que se repiten, ¿verdad? O los sustituyentes que se repiten en una cadena. Lo aplicamos los prefijos di, si se repite 2 veces, tri, si se repite 3 veces, tetra, si se repite 4 veces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿cómo identificamos que es una función alcohol? Identificamos que es una función alcohol cuando en una cadena, ya indiqué, alifática o aromática, se encuentra este radical OH en la cadena, quiere decir que estamos en una función alcohol, ¿sí? Entonces, vamos a ver la fórmula general para poder identificar, en este caso, la función alcohol. OH, obviamente, es la función, ¿verdad? Y R, ¿qué quiere decir R? R es la cadena o el grupo alifático. Puede ser el grupo alifático o el grupo, en este caso, aromático, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el radical OH, o también llamado hidroxilo, ¿sí? Está ligado con una cadena, ya sea de 2 carbonos, de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos, etcétera, etcétera, perdón, ¿verdad? Voy a indicar ejemplos para su mejor entendimiento. Por ejemplo, tengo H3OH, ¿sí? H3OH. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Cuántos carbonos tiene este compuesto en primer lugar? ¿Cuántos carbonos tiene este compuesto en primer lugar? ¿Cuántos carbonos? 4. Un carbono. Un carbono, ¿verdad? Y si tiene un carbono, ¿cómo se llamaría? Un carbono. ¿Cómo se llama? Cuando nombramos, en este caso, como sustituyente. Cuando tiene un carbono, ¿cómo se llama? Metil. Metil, ¿verdad? Metil. Pero cuando está agarrado con el grupo, el grupo funcional, en este caso el grupo funcional es el OH, es el más importante. El grupo funcional es el hidroxilo, es el más importante. Tendrá la terminación en ol. O sea, en vez de ubicar la terminación il, vamos a utilizar la terminación ol. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Metanol, ¿sí? De metano, ¿verdad? Hablamos de metano, en un grupo alifático, este se llamaría metano, ¿verdad? Y lo cambiaríamos por, en este caso, por la terminación ol, que es la terminación, en este caso, de cuando el grupo funcional es el alcohol. Otra, por ejemplo, H3, H2, H2, perdón, COH, nada más.
H2OH. ¿Cómo se llamaría este compuesto? En primer lugar, tengo que ver cuántos carbonos hay. ¿Cuántos carbonos hay? 3. 3. Y según el grupo alifático o según, en este caso, los alcanos, ¿cómo se llamaría cuando tiene 3 carbonos? Isopropil. No, cuando tiene 3 carbonos. Butano. Propano. ¿Sí? Propano. Según los alcanos, estamos hablando según los alcanos. Según los alcanos, cuando tiene un carbono es metano. Por eso se llama metanol. Y si tiene 3 carbonos, se llama propano. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría? Propanol. Propanol. ¿Verdad? Propanol. Y si tengo, por ejemplo, H3, H2, OH. El grupo funcional más importante en este caso es el grupo hidroxilo. ¿Sí? Ese es el más importante. Por lo tanto, esta función es alcohol. Según los alcanos todos son terminados en ano, ¿se acuerdan? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, nonano y así sucesivamente, ¿verdad? Y cuando tienes 2 carbonos en los alcanos, ¿cómo se nombraría? Etil. En los alcanos. Etano, ¿verdad? Etano. Etil es cuando es sustituyente. En este caso no es sustituyente, es cadena. Por lo tanto, en los alcanos, ¿cómo se llamaría? Etano. Y por lo tanto, ¿cómo se llamaría esta función cuando el grupo funcional es el alcohol? Etanol. Etanol, muy bien. Etanol. Muy bien. Esto es con respecto a los alcanos, ¿verdad? ¿Qué pasa si fuera con respecto a los alquenos? Un ejemplo. Siempre aquí el grupo funcional más importante es el OH. De ahí continúa, en este caso nombramos la cadena principal. Ahora, ¿qué tipo de cadena es? ¿Alcano, alqueno o alquino? Alqueno, ¿verdad? ¿Por qué es alqueno? Porque tiene 2 enlaces. Dos enlaces, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaría según los alquenos cuando tengo 2 carbonos? Eteno. Eteno, muy bien. Eteno. Y entonces, ¿cómo se llamaría según el grupo funcional más importante? Etanol. Etenol, muy bien. Etenol. ¿Sí? Etenol. ¿Por qué es eteno? Solamente le agrego el ol. Para en este caso, sí, saber que es el grupo funcional más importante. Siempre el grupo funcional más importante se le va a nombrar, en este caso, la terminación ol, porque estamos hablando del el grupo hidroxilo o también llamado la función alcohol. Vamos con otra.
Entonces tengo la siguiente cadena. Primero tengo que ver qué tipo de grupo alifático es. ¿Qué tipo de hidrocarburo es? Perdón, ¿qué tipo de hidrocarburo es? ¿Sí? Si es alcano, alqueno o alquino. Alquino. Alquino, ¿verdad? Pero, ¿cuántos carbonos tengo? ¿Qué cosa dijo, bro? ¿Cuántos carbonos 6 tengo? carbonos. 6. Carbono. ¿Cuánto? 6. 6 carbonos, ¿verdad? Cuando tengo varios grupos OH y además tengo en este caso el triple enlace alejado de ellos, siempre el grupo más importante es el OH. Entonces nombro el OH que está más cerca al carbono extremo. En este caso el OH que está más cerca del carbono extremo es este, ¿verdad? Por lo tanto vamos a nombrar así 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Al nombrarlo de esa manera, sabemos que es un hexino, ¿verdad? Hexino. Según, en este caso, el hidrocarburo alquino, ¿verdad? Hexino. Pero como tengo el grupo funcional más importante, que es el OH, yo sé que va a ser el hexinol, ¿verdad? Pero como tengo 3 grupos OH, vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Primero, vamos a nombrar en este caso, el nombre. Ex. ¿Sí? Voy a ubicar aquí una rayita, porque voy a ubicar aquí donde estará el triple enlace. ¿Sí? El triple enlace está en el carbono 5, ¿verdad? 5 in. ¿Sí? No puedo poner 5 ino. ¿Por qué no puedo poner 5 ino? Porque aquí me está indicando que hasta aquí ya termina, ¿verdad? Entonces solamente tengo que poner 5 in. ¿Sí? 5 in. ¿Y en qué carbono se encuentran los triples enlaces? En el carbono 1, en el carbono 2, en el carbono 3. ¿Qué voy a ubicar? Triol. ¿Sí? Así sería el nombre de este compuesto. Primero, para nombrar la cadena principal, X. ¿Por qué? Porque habla de 6 carbonos. Luego veo si hay dobles o triples enlaces. Como hay triples enlaces, perdón, en el carbono, aquí no me rectificaron. En el carbono 4 se encuentra el triple enlace, porque estamos contando desde acá, ¿verdad? En el carbono 4. Nadie me rectificó. Y esto ya debe ser, debe estar muy entendido, porque esto ya hemos visto varias veces, lo que son alcanos, alquenos y alquinos, ¿verdad? Profe, Dígame, Giancarlo. en el CH3 no iría CH2 de la parte derecha. ¿En qué carbono? En el carbono 1, en el primero Sí, de la parte ¿verdad? derecha. Muy bien. Gracias, Giancarlo, por tu observación. Por favor, si están muy bien atentos a la clase, me van, en este caso, a rectificar los errores que uno cometa, porque al momento que uno lo hace, genera el ejercicio rápidamente, puede cometer estos errores. Muchas gracias, Giancarlo, por estar atento a la clase. ¿Sí? Entonces, como tenemos 6 carbonos, ¿verdad? Como tenemos 6 carbonos, ¿sí? X, que viene a ser el prefijo de 6 carbonos. ¿Está entendido, verdad? Luego voy a nombrar el enlace. En este caso, el enlace está en el carbono 4. Por eso pongo 4 in. Aquí me faltó ubicar 4 in. ¿Por qué pongo in y no ino? Sí, porque al momento de ubicar ino, ya estoy terminando ahí con el nombre. Por lo tanto,
ubico IN, ¿sí? Porque el grupo funcional más importante, ¿cuál es el grupo funcional más importante? El OH. El hidroxilo o también OH o también llamado alcohol, ¿verdad? ¿Sí? El grupo más importante en esta cadena es el que voy a nombrar al último, al final. Y cuando nombro al final, hasta ahí termina en este caso el nombre, ¿verdad? Porque si pongo aquí ino, ahí ya estoy terminando con el nombre. Estoy solamente nombrando la cadena con el triple enlace, nada más. Pero sabemos que el triple enlace en esta cadena no es el grupo funcional más importante. El grupo funcional más importante en este caso son las funciones, comenzando en este caso con el compuesto oxigenado o también con la función alcohol, ¿sí? En este caso, el grupo funcional más importante es el alcohol y por lo tanto, por eso pongo 4-IN, 1, 2, 3, porque en el carbono 1, carbono 2 y carbono 3 se encuentra en este caso 3 grupos hidroxilos. Y por lo tanto, voy a escribir el prefijo tri porque hay 3 y al final ol porque trata de una cadena o el grupo funcional alcohol. Quiero saber si estuvo entendido con lo que estoy explicando aquí. Profe, una pregunta. Sí, profe. Para Yairli. los alcanos y los alquenos, ¿cómo entonces sería en los enlaces, digamos? Usted sabe muy Sería- bien que los alcanos son los enlaces simples, así lo reconozco, como lo estoy indicando aquí, ¿sí? Si observamos aquí solamente hay simples enlaces, ¿verdad? Simples enlaces en las cadenas. Como hay simples enlaces, yo sé que es un grupo alcano y por lo tanto solo se llamará propanol, etanol, metanol, porque hay simples enlaces, ¿verdad? No hay dobles enlaces para que se llame metenol, ni propenol, ni etenol, ¿verdad? Por lo tanto, son grupos alifáticos que indican los alcanos con enlaces sigmas o también llamados enlaces simples. En este caso tengo enlaces dobles, ¿verdad? Como tengo un enlace doble, yo sé que se va a nombrar, como está en el carbono 1, no tengo la necesidad de ubicar un etenol, porque está en el carbono 1. Por lo tanto, solamente lo puedo indicar como etenol. ¿Sí me hago entender? Si nos damos cuenta, en, ¿sí? De eteno, ¿verdad? Como tengo doble enlace y tengo 2 carbonos, se llamará eteno. Pero como el grupo funcional más importante es el grupo hidroxilo o también llamado alcohol, por lo tanto se llamará etenol. ¿Sí? Y con respecto a esto, ¿sí? Yairli, Sí, profe, muchísimas gracias. Kevin, dígame. Profe, y por ejemplo, en el caso de que tuviésemos doble enlace, pero así como este último que hicimos, y que tenga varios hidroxilos, hacemos el mismo procedimiento, pero ya no sería 4-IN, sino 4-ENO. Exactamente. Ahí cambiaría nomás, Sí, solo por algún eso, motivo, ¿cierto? muy bien, si por algún motivo, obviamente va a cambiar todo, ¿verdad? Porque aquí va a haber un H y acá también un H, ¿verdad? La estructura. Pero en el nombre, solamente en vez de ubicar 4-IN, vamos a poner 4-EN. ¿Sí me van a entender? Porque habla de un doble enlace. 4-ENO. ¿Sí? No sé si me hago entender, Kevin. Sí, profe. Ok. Ok, entonces Gracias. como tenemos el triple enlace, sería 4-IN. Así sería el nombre, siempre el nombre sería de esta manera, ¿sí? Así se nombraría, en este caso, la cadena principal. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan que hacer o si está entendido? Ok, pasamos a la siguiente página y bueno, habla de la nomenclatura, de lo que ya he hablado. Habla de la nomenclatura. Habla del nombre. En este caso, mire, el nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga que posee el grupo OH o también llamado hidroxilo. Y la terminación es ol. O sea, me he adelantado con respecto a lo que me está indicando la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? Entonces, cuando tengo varios sustituyentes, entonces aquí tengo que, obviamente, como indiqué,
los grupos, los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos, escoger la cadena más larga, ¿verdad? Y siempre la terminación de la cadena va a ser en ol. Dice, la posición del grupo funcional se determina cuando se comienza a numerar por el carbono extremo, dice, de la cadena más próxima al grupo. Como indiqué, siempre vamos a comenzar a numerar desde el grupo hidroxilo que esté al carbono extremo más cerca, ¿sí? No me interesa el doble enlace, no me interesa el triple enlace, porque son grupos, en este caso, más... no son más relevantes, sino que el que tiene la prioridad en este caso es el grupo funcional. El grupo funcional habla de las funciones en este caso con respecto a la primera función que estamos viendo, a la función alcohol o también llamado grupo hidroxilo. Dice en el siguiente que los sustituyentes se nombra de la forma acostumbrada, ¿sí? Entonces los sustituyentes siempre se van a nombrar de la forma il, ¿verdad? Como el metil, como el etil, como el propil, como el isopropil, el isobutil, el terbutil, ¿sí? El etenil o también llamado el vinil, ¿sí? Entonces, esos se van a nombrar el fenil también como el isobutil, perdón, el ciclobutil, el ciclopentil, cuando son, en este caso, hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. Esto con respecto a los sustituyentes, ¿sí? Entonces, para aplicar toda esta nomenclatura, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, bueno, aquí está lo que les indiqué, ¿sí? Alcohol propílico es el nombre común. ¿Por qué es propílico? ¿Por qué es propil? Porque tiene 3 carbonos. ¿Se dan cuenta? Tiene 3 carbonos. Propil. Alcohol propílico o propanol, que es el nombre según la nomenclatura IUPAC, ¿sí? 4 carbonos es butanol, o sea, alcohol butílico. 5 carbonos, alcohol pentílico o pentanol, ¿sí? Bueno, hay 3 tipos de alcoholes. Hay 3 tipos de alcoholes. Hay alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. ¿Qué es el alcohol primario? El alcohol primario es cuando el carbono se enlaza solamente a un carbono, ¿sí? A un carbono. ¿Qué es el carbono secundario? Es cuando, en este caso, el grupo hidroxilo está en un carbono que se enlaza con 2 carbonos, ¿verdad? ¿Y qué es un alcohol terciario? Es cuando el alcohol, el grupo hidroxilo o la función alcohol, en este caso, está con un carbono que se enlaza a 3 carbonos, ¿sí? Como por ejemplo, todos estos son alcoholes primarios. ¿Por qué? Porque este grupo hidroxilo está enlazado con este carbono. Y este carbono solamente está enlazado con un carbono. Por lo tanto, cuando el carbono, ¿sí?, está enlazado a un carbono del grupo hidroxilo, quiere decir que es un alcohol primario. Y si nos damos cuenta, todos estos tipos son alcoholes primarios, porque solamente está agarrado a un solo carbono. Por ejemplo, si yo tengo Che3, tengo Che, y tengo Che3. Y en el carbono de en medio está agarrado, en este caso está enlazado un grupo alcohol, una función alcohol o un grupo hidroxilo. Entonces, como este alcohol está agarrado o está enlazado a este carbono, ¿con cuántos carbonos está enlazado? Con 2. Con 2 carbonos. 2. Por lo tanto, si está enlazado con 2 carbonos, ¿este alcohol qué es? Secundario. Secundario. Ya hemos indicado
Ya he indicado aquí, ¿verdad? Cuando el grupo, cuando un alcohol primario, cuando la función, en este caso, alcohol o el grupo hidroxilo, está agarrado al carbono y ese carbono está enlazado solamente a un carbono, ¿sí? ¿Cuándo es secundario? Cuando el grupo hidroxilo está, en este caso, está enlazado con el carbono y este carbono está enlazado a dos carbonos. Eso es un alcohol secundario. ¿Y cuándo es un alcohol terciario? Cuando el grupo funcional o el grupo hidroxilo esté, en este caso, enlazado al carbono y este carbono esté enlazado a tres carbonos, ¿verdad? Como los ejemplos que estoy ubicando aquí. Si nos damos cuenta, el grupo, el ejemplo que está aquí, el grupo hidroxilo está juntado con este carbono, está enlazado a este carbono. ¿Y este carbono con cuántos carbonos está enlazado? Con este. Con 2. Con este. Por lo tanto, es un alcohol secundario, ¿verdad? Muy bien. Alcohol terciario. Cuando el grupo hidroxilo está, en este caso, enlazado a un carbono y a la vez este carbono está enlazado a tres radicales o a tres grupos en este caso, a tres carbonos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, este carbono está enlazado a este carbono, a este carbono y a este carbono. Por lo tanto, es un alcohol terciario. Quiero saber si está entendido los tres tipos de alcoholes. ¿Está entendido los tres tipos de alcoholes? Ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar